Tiempo y espacio, realidades alteradas, el multiverso reacciona al multiverso, los más fuertes de la historia, Lubu vs Thor /Record of Ragnarok. Cualquier imagen, video, música o cualquier otra cosa no me pertenece, solo el fanfic es de mi autoría. Créditos a sus respectivos creadores y ahora ya entramos a los clichés de otros reaccionando. Los amantes de las peleas y enfrentamientos estaban más que emocionados por ver quiénes serían los más fuertes de la historia, alguno que otro creyendo que serían ellos mismos. Aunque la última parte que dijo Draktal, sobre que esto sería el comienzo de algo más grande, dejó a más de uno preguntándose qué verían. Universo, Baki /periodo, después de la pelea de Pickle /ubicación, sótano de la casa de Baki. Nuestro peleador favorito, Baki Hanma, estaba en su sótano entrenando, practicando boxeo de sombra e imaginándose a su padre, Yujiro. Después de ser enviado contra la pared y recomponerse, decidió ver la pantalla un rato. Baki, espero que sea el viejo y yo, quiero ver cómo me enfrentaría a él. Ubicación, calles de la ciudad de Tokio. En la calle, la criatura más fuerte de la Tierra, Yujiro Hanma, se encontraba pensando acerca de lo último dicho por Draktal. Yujiro, pensamientos espero que esta pantalla me muestre una verdadera batalla. Universo, mucha lucha /periodo, después de la guerra de las donas /ubicación, Escuela Internacional de Lucha Libre. Niña buena, oigan, ¿quién creen que vaya a luchar? Ricochet, tal vez sea el rey. La pulga ya no puede contener su emoción, quiero que empiece ya. Inmediatamente después de decir esto, la pantalla se prendería. La pulga tiene poderes. Dentro de la pantalla. La escena comienza con Draktal estando metido en una caja de madera mientras este era llevado a otro sitio. Drak, ok, gente, comencemos con esto. La pantalla mostraría desde el espacio el planeta entero. Drak, la Tierra, con una historia de más de 7 millones de años, está por llegar a su fin. Fue una guerra nuclear, una colisión con un asteroide o una invasión extraterrestre. No. La escena comenzaría mostrando a dos chicas, una joven y una menor, avanzando por un pasillo. Drak, la humanidad está siendo amenazada con su total destrucción, no por otro que la voluntad de sus propios creadores. Los dioses. Están por empezar, One-sama. Entonces, comencemos de una vez. Así, mientras avanzaban hacia una puerta, la pantalla mostraría sus nombres, Brangil y Gair. Así, la escena cambiaría a un salón gigante donde varias personas y seres diferentes se reunían para decidir el destino de la humanidad. Este no era nada menos que el Consejo del Valhalla, donde todos los panteones de los diferentes dioses de sus mitologías se reunieron para decidir el destino de la humanidad. Fuera de la pantalla. Al oír que toda la humanidad estaba por llegar a su fin, muchos se asustaron, las posibles causas generaron más de un susto y desmayo. Pero al final, al saber quién sería el verdadero juez, los dejó con la sangre helada. Universo, Suumatsu no Valkyrie /periodo, antes de la decisión del Consejo de Valhalla /lugar, auditorio de Valhalla. Zeus, vaya, así que seremos nosotros, Ares, pero todavía no terminamos de votar qué hacer con la humanidad. Siva, entonces ya no tendremos que votar, veremos nuestro futuro. Buda, aunque ¿no les parece raro que la pista no tenga que ver directamente con nuestra decisión? Así, todos los dioses le darían la razón al iluminado, aunque alguno que otro dios miraría de reojo a la Valquiria mayor, notando que la futura se acercaba al consejo, sospechando que ella podría estar tramando algo. Dentro de la pantalla. Entre murmullos y conversaciones, un anciano comenzaría a bajar hasta el centro, donde un trono rodeado por un dragón lo esperaba. El viejo acariciaría al dragón y luego se sentaría, tomando un martillo en sus manos mientras comenzaba a hablar. Muy bien, hace 1000 años fue la última vez que nos reunimos aquí. Deberíamos empezar la conferencia. La pantalla haría un acercamiento para revelar quién era. Nombre, Zeus. Títulos, Presidente del Consejo de Valhalla, el Padre de los Dioses, Dios principal del panteón griego y Dios del cielo y el trueno. Drak, una vez cada 1000 años,
los dioses de todos los reinos se reúnen para celebrar una conferencia. ¿Pero sobre qué tema será? Pues nada menos que la conferencia sobre la supervivencia de la humanidad. Gair, vaya. Todos los dioses reunidos aquí. ¿No es un espectáculo impresionante, Brunhilde Neesama? Branghild. Zeus, ahora déjenme preguntarles. Sobre la supervivencia de la humanidad en los siguientes 1000 años. ¿Deberíamos perdonarlos? ¿O deberíamos ponerles un fin? Muéstrenme la voluntad de los dioses. Así, entre conversaciones, 2 paletas con X serían levantadas. Sip, aquí. Diría un dios de 4 brazos, de piel morada. Nombre, Siva. Títulos, dios de la creación y destrucción, dios principal del panteón hindú, el señor de la danza. Siva, les darán el día del juicio final, cierto. En estos últimos 1000 años no se han arrepentido de nada. Tratar de guiarlos es un dolor de trasero. Una vez que los eliminemos, podemos intentar evolucionar otra especie animal. Gair, imposible. ¿Cómo podría él? Cierto, es como dice Siva-sama. Diría una diosa con unos pechos increíblemente gigantes, tanto que incluso sentada necesitaba que unos golems de tierra se los sostuvieran. Nombre, Afrodita. Títulos, diosa de la belleza, amor, deseo, el mar, la navegación y la fertilidad. Afrodita, desde hace más de 1000 años han hecho el mundo más feo. Los mares están sucios, los bosques están muertos y muchas especies animales ya se han extinguido. Así por decirlo, la humanidad se ha vuelto el cáncer de la tierra. Así, todas las demás deidades comenzarían a ponerse de acuerdo con los comentarios, y todas empezarían a gritar que acabarían con la humanidad. Gair, fin, fin. Pensamientos, es como dijo Brunhilde-sama, la voluntad de los dioses es acabar con la humanidad. Drak, no hay forma de objetar la voluntad de los dioses. Si la votación de la conferencia sobre la supervivencia de la humanidad llega a concluir de forma unánime, entonces no hay nada que hacer. Será inevitable, la destrucción completa de la humanidad. Mientras estas palabras eran dichas, los dioses comenzarían a levantar sus paletas, mostrando que todos estaban de acuerdo en destruir a la humanidad. Drak, si es la decisión de los dioses, entonces no hay quien los detenga. Zeus, supongo que hemos llegado a un acuerdo. Entonces, el fin de la humanidad está. Brunhilde, por favor, esperen un segundo. Perdonen mi intrusión, pero tengo algo que decir. Antes de que Zeus golpeara su martillo, Brunhilde gritaría, haciendo que todos los dioses posaran su mirada en ella. Ella comenzaría a bajar, con Gair a su lado, mientras todos la miraban. Antes de que pudiera hablar, una voz gritaría. Cuervo blanco, cuidado, Brunhilde, tu inútil mitad dios. Cuervo negro, ¿cómo te atreves a abrir la boca en la conferencia de los dioses? Esto sería dicho por los cuervos que estaban encima de un dios de aspecto aterrador. Nombre, Odín. Títulos, Dios supremo nórdico, Dios principal del panteón nórdico, Padre de todos. Brunhilde ignoraría a los cuervos y comenzaría a hablar, explicando que sabe que la humanidad es insoportable, vulgar y violenta, pero que destruirlo sin más sería demasiado aburrido. Brunhilde, ya sea que la humanidad tenga valor o no, con la fuerza y compasión de los dioses, ¿por qué no probarlos? A esto, los cuervos empezarían a gritar, preguntándole a qué se refería. Otros dioses también gritarían, exigiendo que lo dijera de una vez. Brunhilde, la batalla final de los dioses contra la humanidad, Ragnarok. Fuera de la pantalla. Al oír todas las razones por las que la humanidad sería aniquilada, muchos humanos no pudieron sino bajar la cabeza. Sabían lo que habían hecho, pero no querían aceptar que merecían morir. Al momento en que la valquiria gritó, muchos se preguntaron qué sería lo que haría. Al oír su respuesta, Ragnarok, los que conocían el término se quedaron confundidos, preguntándose qué tenía que ver el fin del mundo con la prevención de la destrucción de la humanidad. Aunque los que no sabían del término también estaban confundidos, una batalla de dioses contra humanos. Eso siquiera era posible. Universo, Suumatsu no Valkyrie diagonal periodo, antes de la decisión del Consejo de Valhalla diagonal lugar, auditorio de Valhalla.
Dioses, ja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 . Dios Random, ¿en serio crees que los humanos tendrían la capacidad de enfrentarnos? Entre risas y burlas, Brunhild vería a todos sin emoción, mientras Gair miraba a su hermana mayor sorprendida. El Ragnarok solo había sido puesto en el libro de Valhalla como una broma. Pero si realmente lo iban a hacer, ¿qué sería lo que tendrían que preparar ahora? Universo, Avengers, era de Ultron diagonal periodo, después de la entrega de pantallas diagonal ubicación, Torre de los Vengadores. Todos los Vengadores estarían junto con los hermanos Maximoff viendo las pantallas. Desde que Draktal hizo que los Fispis desactivaran a Ultron, lograron desmantelar la máquina y su cuerpo fue esparcido por los 9 reinos. Creían que esa sería la mejor opción para lidiar con él. Thor, vaya, eso sí no me lo esperé. Al ver a todos los dioses reunidos, Thor pensó que se trataría de una reunión de ciudad omnipotente, pero al ver el nombre y notar versiones muy distintas de los dioses que él conoció. Tony Stark, que no te esperabas. Thor, que el Ragnarok sea muy diferente. Se supone que es la destrucción del reino de Asgard, no una batalla. Bruce, espera, espera. También tenemos un Ragnarok. Pensé que solo eran historias mitológicas. Diría nuestra bestia verde. Desde que conoció a Thor y Loki, decidió estudiar todo lo posible sobre la mitología nórdica que se conocía en la Tierra. La siguiente vez que se volvieron a reunir, comenzó a platicar con Thor sobre qué era cierto y qué eran exageraciones de las personas de la Tierra. Thor, además, esa valquiria nunca había escuchado de ella. Brunhild, MMPH. Diría, viendo con atención a la susodicha, tratando de pensar si la había visto antes. Los dioses menores casi no llaman la atención. De repente, el sonido del ascensor se haría presente, y de este saldría un perro antropomórfico de 2 metros que, sin decir nada, dejaría un paquete en la mesa antes de retirarse. Wanda, acaban de ver lo que yo. Clint, a un perro de 2 metros caminando en 2 patas y dejarnos un paquete. Pues sí, creo que sí. Así todos se quedarían confundidos por lo que acababa de pasar. Pietro, sin pensar, agarraría el paquete y lo abriría. De este sacaría la cabeza de un robot, con un diseño que recordaba ligeramente a Ultron. Pietro, ¿y esto? Steve Rogers, se parece a Ultron. Tony Stark, sí, pero el diseño es muy anticuado. Ultron, puede que lo sea, pero al menos me mantiene activo. Al ver que la cabeza hablaba, todos se levantarían de golpe, poniéndose en posición de combate al reconocer esa inconfundible voz. Visión, Ultron. ¿Cómo es posible? Ultron, agradezcan a nuestro pequeño anfitrión. Cuando me desactivaron, mandó mi conciencia a un programa que me contuvo, hasta que decidió transferirme a este repuesto, una de mis posibles versiones. Diría con gran orgullo. En el tiempo que estuvo con Draktal, este le mostró distintas versiones de sí mismo. Su favorita, una en la que sí logró transferirse al cuerpo de Visión y cumplir su objetivo. Nota, solo le mostró la versión de What If, antes de que matara a Thanos. Tony Stark, ¿y por qué mandó al perro a dejarte aquí? Se aburrió de tus monólogos. Ultron, no. Me dijo que sería interesante que escucharan mis comentarios sobre los dioses. Y debo decir, esos dioses realmente comprenden. Saben que la humanidad está perdida, y su plan es perfecto. Diría con admiración. Los dioses entendían su visión del mundo, la humanidad ya era una plaga, y la única forma de obtener verdadera paz era exterminarlos. Dentro de la pantalla. Así, Brunhild sacaría el libro de la Constitución de Valhalla y leería la cláusula. Brunhild, una batalla 1 contra 1 entre los dioses, y los humanos. Drak, dioses contra humanos. La batalla definitiva. Con 13 peleadores de cada bando, el ganador será aquel que obtenga 7 victorias. Pero al momento en que uno de los bandos pierda 7 veces, será destruido inmediatamente. ¿Y por qué esto no fue propuesto desde el principio? Porque los propios dioses consideran absurdo que la humanidad siquiera pueda vencerlos. Entre murmullos y reclamos, muchos pensaban que la propuesta era inútil. ¿Cómo un humano podría compararse con un dios?
Siquiera podrían dañarlos. Podrían igualarlos en poder. Branghild, así que... La voluntad de los dioses es destruir a la humanidad y evitar la confrontación directa con ellos. Varios dioses pondrían su mirada en ella. ¿Qué estaba insinuando? Branghild, queremos destruirlos sin enfrentarnos a ellos. No queremos estar en el ring con ellos. ¿Es acaso que, la razón por la que no quieren enfrentarse a la humanidad, es porque ustedes les tienen miedo? Con ese comentario, el salón quedó en un silencio mortal. Los dioses se enfurecieron cada vez más, y su rabia estaba dirigida a Branghild. ¿Quién se creía esta diosa menor para decir que eran cobardes? Pero ella no se inmutó. Gair, en cambio, se moría del miedo y no dejaba de temblar. Branghild, pensamientos lo sabía, los dioses son más fáciles de burlar que los humanos. Zeus, Hou. Ragnarok. Una propuesta interesante. Diría mientras acariciaba a su dragón. Zeus, bien dicho. Tu propuesta ha sido una absolutamente jodidamente buena idea. Diría al final, gritando. Su brazo derecho crecería, y con él rompería el cuello del dragón antes de arrancárselo y fijar su mirada en ella. Zeus, además. ¿No creen que ya ha pasado bastante tiempo desde que vimos el verdadero poder de los dioses? Diría mientras agarraba su martillo. Zeus, ¿qué creen todos? Tengamos una batalla entre dioses y humanos. ¿Están de acuerdo? Nadie diría nada por miedo a desobedecer al padre de los dioses. Sin esperar más, golpearía su martillo, haciendo que el Ragnarok fuera aprobado. Drak, el enfrentamiento entre los dioses y la humanidad. Ragnarok, ha sido aprobado. Fuera de la pantalla. Al ver cómo todos los dioses se burlaban de la propuesta, inicialmente todos los humanos se enojaron. ¿Cómo podían pensar que la humanidad no podría contra ellos? Al oír lo que Branghild dijo, que sí tenían miedo, todos los dioses, no solo de su universo, sino de todos, se sintieron ofendidos. ¿Cómo era posible que pensara que temían a los humanos? Ellos eran dioses. Sus creadores, sus ídolos. Los adoraban. Al ver que todo esto fue el plan de la Valquiria Mayor desde el principio, la humanidad se alegró, podrían vivir. La actitud de Zeus espantó a más de uno, sobre todo al verlo matar a su dragón tan fácilmente. Esa era la fuerza de un dios. Y así, cuando se aprobó el Ragnarok, todos esperaban con ansias que, por favor, la humanidad ganara. Universo, Suumatsu no Valkyrie /periodo, antes de la decisión del Consejo de Valhalla /lugar, auditorio de Valhalla. Poseidón, realmente tienes agallas, diosa menor. Diría el tirano de los mares sin siquiera mirarla. Atreverse a decir que tenían miedo, eso lo había enfurecido. Él era perfecto. No tenía por qué temerle a la humanidad. Ares, realmente eres muy descarada, Valquiria. Insultarnos de esa forma, tienes suerte de que no te mataran. Branghild, pero veo que mi yo futura realmente supo cómo afectar su ego. Zeus, Hou. Espero que esto sea muy divertido. Así, todos observaban las pantallas, esperando ver cuál sería la primera batalla. Aunque con la pista, el padre de todos miró de reojo a su hijo favorito. Gair, que estaba inconsciente en el suelo soltando espuma por la boca, fue asistida por las demás valquirias, que habían sido llevadas al salón por sus respectivas pantallas. Universo, God of War /periodo, antes del comienzo del juego /ubicación, cabaña de Kratos. Kratos se encontraba serio, viendo la pantalla. Ya no era solo ver otras realidades, ahora era volver a ver a los dioses que había matado. No eran los suyos, pero el simple hecho de verlos le recordó a la bestia sedienta de venganza que había sido. Y eso era justo lo que quería olvidar. Mimir, oye, hermano. Tu Zeus podía hacer crecer sus extremidades. Diría la cabeza del dios más sabio de los 9 reinos. Notaba la tensión en su amigo e intentaba aligerar el ambiente. Kratos, no, pero podía proyectar una versión gigante de sí mismo hecha de electricidad. Respondió, ya saliendo de sus pensamientos. Atreus, que estaba afuera cuidando a Fenrir, no podía apartar los ojos de la pantalla.
Su padre evitaba hablarle sobre los dioses de su tierra, pero ahora, gracias a la transmisión, por fin podía hacerse una idea. Dentro de la pantalla, Brandhild y Gair caminaban por un pasillo. Finalmente, Gair no pudo más y le preguntó por qué fue contra la voluntad de los dioses. Brandhild le explicó que las valquirias tenían una conexión más profunda con los humanos, y que no podía permitir que fueran exterminados. Mientras avanzaban, fueron interceptadas por un demonio, Incubus, el demonio de los sueños y la lujuria. Este se acercó a Brandhild, diciéndole que era muy arriesgado retar a los dioses, pero que él podría cuidarla si le daba algo a cambio. Acto seguido, le lamió la cara. Ella no mostró emoción alguna. Esto fastidió al demonio, que al verla arrodillarse, pensó que se rendía ante él. Incubus, jejeje. Así me gusta. Brandhild, no me arrodillé por ti. Un enorme martillo pasó volando, partiendo al demonio a la mitad y bañando a Brandhild con su sangre. Brandhild, ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos, Thor-sama. Nombre, Thor. Títulos, el dios nórdico más fuerte, dios del trueno, hijo de Odín, defensor de Asgard. Thor, Brandhild. ¿Qué estás tramando? Brandhild, no sé a qué se refiere. Thor le lanzó una mirada asesina que hizo que Gair casi colapsara del susto. El dios decidió marcharse, pero no sin antes lanzar una advertencia. Thor, espero que no me decepciones, o te mataré a ti también. Mientras Thor se iba, Brandhild lo miró con un odio tan intenso que podría hervir los mares. Gair, ya más calmada, le preguntó alterada. Gair, ¿qué humano podría pelear contra un dios? Brandhild sacó un teléfono que proyectó imágenes de humanos que marcaron la historia, presidentes, científicos, dictadores, asesinos y políticos. Brandhild, ya he decidido a nuestros luchadores. Entre tantas imágenes, seleccionó una. Brandhild, él será el primero. Me lo topé en un campo de batalla. Probablemente no sea el más sabio, pero es, sin duda, el guerrero más fuerte de toda la historia. Mostró la imagen del primer luchador de la humanidad. Gair, no, no. No puede ser. Ese hombre es demasiado peligroso. Arena de combate de Valhalla. Dioses y humanos gritaban emocionados. El Ragnarok iba a comenzar. Rápidamente regresaríamos con Draktal para una información rápida. Drak, una cosa graciosa es que los dioses no solo trajeron a la humanidad de los tiempos modernos, sino también a todos los que hayan vivido durante estos 7 millones de años. En el centro del estadio, un pequeño dios enano soltaba lágrimas de emoción. Nombre, Heimdall. Títulos, el vigilante de los Aesir, portador del Gjallarhorn, heraldo del Ragnarok, guardián del Bifrost y anunciante del Apocalipsis. Heimdall, pensando este momento lo he esperado por años. Poder hacer sonar el Gjallarhorn, la hora de abrir las cortinas del Ragnarok está tan cerca. Heimdall, gritando están todos listos. El rugido del público lo confirmó. Heimdall, las reglas son sencillas, una pelea hasta la muerte. Quien logre matar a su adversario primero, otorgará una victoria a su bando. El primer bando en obtener 7 victorias será el ganador. Si ganan los dioses, la humanidad será exterminada y toda su historia, olvidada. Si ganan los humanos, vivirán 1000 años más. Demos paso al primer combate. Del lado de los dioses, un dios se alzaba en la oscuridad. Heimdall, del lado de los dioses, este dios. Se vería la silueta de Thor, sentado en la oscuridad, con su martillo frente a él. Lo recogería y, con paso lento, avanzaría hacia la arena. Todos los nórdicos conocen a este dios, todos quieren verlo exhibir su máximo poder. Su arma legendaria, que solo él puede empuñar por ser el más digno, Mjolnir, puede desgarrar mares y montañas como si nada. Si él no pelea, ¿quién lo haría en su lugar? Vive para la guerra, muere para la guerra, y proteger Asgard es su única misión. El más fuerte de todos los nórdicos, conocido como el Berserker del Trueno, él es Thor. Habilidades. Fuerza sobrehumana, puede crear ondas de choque devastadoras con solo levantar el brazo. Mjolnir, un martillo grotesco, vivo, con cadenas.
Solo Thor puede portarlo. Despertar del Mjolnir, al calentarse, el martillo revela su verdadera forma y poder. Técnicas de combate. Heirodr, golpe descendente brutal. Mjolnir Awakening, martillo despierta su poder completo. Thorhammer, golpe colosal. Jormungandr Serat, técnica devastadora, mencionada en el manga. Odín, desde el palco aplástalos, y aniquílalos. Heimdall, ahora, el retador del lado de la humanidad. De repente, el sonido de un gong gigante retumbó, golpeado por soldados antiguos en armadura, mientras otros tocaban tambores de guerra. Heimdall comenzó a hablar, su voz grave resonando por todo el estadio. Heimdall, la vanguardia de la humanidad es este hombre. La historia de la humanidad terminará aquí. Sus marcas en el tiempo, su orgullo heredado, todo esto, será olvidado. Soldados, no. Así, las puertas del lado humano se abrieron, y de ellas emergió un fornido y gigantesco caballo negro, llevando consigo a un hombre envuelto en vendas y talismanes. Heimdall, este hombre canaliza en su interior toda la voluntad de la humanidad. Les pregunto. ¿Quién haría esto si no es él? Este hombre será devorado por los dioses. Soldado, no. Heimdall, este hombre ha sido conocido como el más fuerte de la historia. ¿Alguna objeción? Soldados, no. Heimdall, el héroe más fuerte de toda la China imperial antigua es él. Él es Lu Buosen. Así, rompiendo sus ataduras, se revelaría el primer combatiente de la humanidad. Lu Buosen. Títulos: el general volador, el hombre más fuerte de los tres reinos, el héroe más poderoso de China. Habilidades. Fuerza y velocidad sobrehumanas, puede igualar a Thor en poder y reflejos. Maestría en la lanza, usa la legendaria Sky Pierce. Técnicas. Sky Eater, devoracielos tajo vertical colosal que puede igualar a Mjolnir. Meteor Strike, golpe meteórico velocidad y potencia bruta. Xienbu, danza sin sombra técnica evasiva giratoria para contraatacar. Así los dos luchadores cara a cara se verían esperando cualquier momento para pelear, Lu Bu se bajaría de su caballo y este se airie. Fuera de la pantalla. Al ver la actitud de Incubus, muchos se enojaron con él, pero al presenciar su destino, no pudieron evitar vomitar. Al descubrir quién fue el causante, muchos se quedaron helados. Las diferentes versiones de Thor observaron con sorpresa esa versión suya en la pantalla. Al oír quién era el primer combatiente, surgió una gran pregunta: ¿quién sería el humano más fuerte? Ver a todos los dioses y humanos reunidos en el Coliseo provocó asombro inmediato. Toda la humanidad, 7 millones de años de historia, congregada en un solo lugar para presenciar el juego de su supervivencia. Durante las presentaciones, la emoción fue inevitable. Los títulos, la historia y la fuerza de los combatientes avivaron la esperanza. Al revelarse el primer luchador de la humanidad, muchos no lo reconocieron, pero tras escuchar todo lo que representaba, no pudieron más que esperar que él fuera el vencedor. Universo, God of War diagonal periodo, antes del comienzo del juego diagonal ubicación, Asgard. Odín, vaya, ese Thor me serviría mejor que el que tengo. Ese sí parece competente. Thor, que veía a su padre, no respondió. Solo tomó una botella de hidromiel y se la bebió, no sin antes verter unas gotas sobre Mjolnir. Truth, al ver a su padre recaer en la bebida por la pérdida de sus hermanos, solo pudo mirar al Thor en la pantalla. Era más alto, y su martillo, más grande. En silencio, se preguntó si sería un mejor padre. Universo, Suumatsu no Valkyrie diagonal periodo, antes de la decisión del Consejo de Valhalla diagonal ubicación, auditorio de Valhalla. Ares, entonces. Thor irá primero. Cuervo blanco, por supuesto. Cuervo negro, no hay mejor opción que mandarlo a él primero. Gair, hermana, ¿por qué? ¿Sabes lo complicado que fue convencerlo de ayudarnos? ¿Por qué tiene que ser el primero? Branghild, la determinación de Lu Bu es perfecta para iniciar el Ragnarok. Universo, Avengers, era de Ultron diagonal periodo, después de la entrega de pantallas diagonal ubicación, Torre de los Vengadores. Natasha, wow,
no esperaba que entre Thor hubiera tanta diferencia. Thor, yo estoy más sorprendido. No esperaba ser pelirrojo. Clint, eso te sorprende. Mira su martillo, parece del tamaño de una de las armaduras de Tony. Steve Rogers, muy bien, a Thor ya lo conocemos, pero Lubu. ¿Alguien sabe algo? Visión, Lubu Housen fue un general de la China imperial. Se le llamó el general volador por su habilidad con el arco y la flecha, además de su maestría con el caballo. Sin embargo, no veo ninguna arma con él. Bruce, bueno, tal vez la historia de ese mundo sea distinta y sea un experto en combate cuerpo a cuerpo. Dentro de la pantalla. Heimdall, ahora dará comienzo el torneo que decidirá el destino de la humanidad, Ragnarok. Y comenzaremos con un combate tremendo. Del lado de los dioses, el berserque del trueno, Thor. Y del lado de la humanidad, el héroe de los tres reinos, el gran general volador, conocido como el hombre más fuerte de la antigüedad, Lubu Housen. Al momento de presentar a Lubu, un rayo de luz verde caería desde los cielos, entregándole su arma, una imponente lanza. Mientras los luchadores en la arena esperaban la señal para iniciar, un par de gritos se alzaron entre la multitud. Thor-sama, por favor, aplaste a ese humano de un solo golpe. Eso fue dicho por un dios admirador de Thor, Forseti, el dios nórdico de la justicia. Sin embargo, su grito fue opacado por uno aún más poderoso, dirigido a Lubu, pidiéndole que le diera una paliza a Thor. Así se revelaron tres antiguos conocidos de Lubu, Sangfa, Liuba y Guanu. Conversaban entre ellos. Sangfa, Guanu podría haber sido una mejor opción, se le conoce como el dios de las artes marciales. Guanu, pero si hablamos de pura fuerza bruta, Lubu es el indicado. A lo lejos, todos los antiguos soldados de Lubu realizaban un saludo de respeto. Uno de ellos no pudo evitar llorar al volver a ver a su general, Cheng Gon, su fiel estratega. Entonces, Heimdall, en una pose imponente, se colocó el Gjallarhorn en la boca e inhaló todo el aire que pudo. No sabía cuánto tiempo había esperado este momento, pero hoy, su propósito se cumplía. Con un rugido que estremeció el cielo, Heimdall hizo sonar el cuerno y dio inicio al Ragnarok. Heimdall, ahora, la primera ronda del Ragnarok. Empieza. Se apartó para que la batalla comenzara, pero todos se sorprendieron al ver que ambos luchadores bajaban sus armas. Heimdall, anunciando esto es inesperado. Los dos han bajado sus armas. Ambos están con la guardia baja. Ninguno está en posición de combate. A paso lento, ambos comenzaron a acercarse, paso tras paso. La tensión en el aire era palpable. La fuerza y presencia de ambos se hacían notar con cada movimiento. Ninguno mostraba intención de retroceder. El público no podía apartar la mirada. Drak, narrando nacidos de forma diferente, criados de forma diferente. No, desde el principio, estos dos fueron diferentes. Pero ambos comparten una sola cosa. El título del más fuerte. Lubu levantó su lanza sobre su cabeza, listo para asestar el primer golpe. Drak, con su primer ataque, siempre aniquilan a su primer oponente. Lubu lanzó su ataque, pero Thor interpuso a Mjolnir para bloquearlo. Lubu aumentó la presión y logró lanzar a Thor por los aires. Sin perder tiempo, saltó para intentar un segundo golpe. Drak, ambos han batallado en miles de campos de batalla. Thor reaccionó, moviendo su martillo para contraatacar. Lubu usó su lanza como escudo, pero el impacto lo lanzó hacia atrás. Aún así, logró clavarse en el suelo para detenerse. Drak, ambos han matado a miles de enemigos. Thor cargó un nuevo golpe, y Lubu hizo lo mismo. Ambos se lanzaron uno contra el otro, chocando sus armas. Se miraron fijamente, y ambos sonrieron. Drak, dos seres cuyos enemigos caían tras el primer golpe. Finalmente han encontrado a alguien que resistió ese primer ataque. Ambos seguían presionando con fuerza, sin ceder terreno. Finalmente, se separaron. Thor levantó un brazo y este se cubrió de electricidad. Elevó a Mjolnir, que se cargó de poder, y dejó que su cuerpo cayera hacia atrás, tomando una posición inusual. Thor, humano, no te mueras.
Justo antes de lanzar su ataque, Thor recordó un momento de su vida. Fuera de la pantalla. Al ver cómo los dos guerreros bajaban sus armas, más de uno se quedó confundido. Pero aquellos que eran guerreros y amantes de las batallas entendían que esto era algo serio. Ambos querían probar la fuerza del otro. Mientras más se acercaban, la tensión en el ambiente se hacía más y más intensa. Todos esperaban a ver quién lanzaría el primer golpe. Cuando finalmente comenzaron a intercambiar ataques, y se vio la fuerza descomunal con la que se golpeaban, la emoción invadió a más de uno. Pero al ver la extraña postura de Thor, muchos no entendieron para qué servía. Esa respuesta llegaría a continuación. Dentro de la pantalla. En el pasado, en Asgard, un día tranquilo se vivía. Todos estaban aburridos, no pasaba nada interesante. Y los propios guardianes de las murallas lucían muertos de aburrimiento. Hasta que los gigantes de Jotunheim llegaron e intentaron derribar las murallas que protegían la ciudad. Resistan. Protejan las puertas con su vida. Eso fue dicho por Tyr, el dios nórdico de la guerra. Mientras los habitantes se resguardaban en el interior, los guardias trataban de resistir. Pero la cantidad de gigantes era demasiado abrumadora, y al final lograron entrar, causando desastres y llevando a Asgard al borde de la ruina. En una iglesia, Forseti y otros dioses se refugiaban mientras un gigante los provocaba desde afuera, desafiándolos a salir. De repente, de entre las sombras, Thor apareció. Comenzó a caminar con paso firme y abrió la puerta. Los gigantes, sorprendidos, se acercaron. Pero Thor, con un movimiento rápido y certero de su martillo, mató a uno al instante, dejando que su sangre lo cubriera. Después, Thor miró al cielo. Pero sus ojos no mostraban emoción alguna. Drak, fácilmente, Thor cumplió una tarea que nadie más podía. Pero Thor no sentía nada. Así pasaron las horas, y Thor terminó matando a 66 gigantes con un solo ataque. Pero incluso después de eso, no mostró emoción alguna. Drak, desde ese día, los dioses cuentan historias de su gloria, y le otorgaron un nombre a esa técnica. El martillo de Thor diagonal Thor S-Hammer. Así, con una pose de golpe, Thor lanzó su ataque directo contra Lubu. Y una enorme nube de polvo se alzó por el impacto. Los dioses comenzaron a celebrar, pensando que ya habían ganado. Gair cayó al suelo, creyendo que todo había terminado. Pero Branghild le dijo que mirara. En la arena, el polvo empezaba a disiparse, revelando a Thor aún con el martillo en el suelo. Pero de repente. Lubu, tú eres muy bueno. Lubu, que aún estaba con vida, había logrado evitar el ataque de Thor. Y con un movimiento rápido de su lanza, cortó el pecho del dios. Provocando que un chorro de sangre saliera de su cuerpo. Lubu, ¡ah! Heimdall, anunciando. Esto es increíble. Está saliendo sangre del pecho de Thor. El primer ataque de la humanidad ha logrado herir a un dios. Ante los gritos de la grada humana. Esta batalla aún está lejos de terminar. Fuera de la pantalla. Ante la revelación del pasado de Thor, los dioses que lo adoraban se sintieron decepcionados. ¿Cómo era posible no sentir nada ante tal acto? Al ver la potencia del ataque de Thor, la preocupación invadió a muchos, pero al ver cómo Lubu salía de entre el polvo y cortaba a Thor, muchos no pudieron dejar de celebrar, la humanidad tomaba la delantera. Universo, Suumatsu no Valkyrie diagonal periodo, antes de la decisión del Consejo de Valhalla diagonal ubicación, auditorio de Valhalla. Ares, eso es imposible, ¿cómo un arma humana puede dañar a un dios? Así, varios otros dioses se hacían la misma pregunta, mientras que otros solo se tiraban al piso. ¿Cómo era posible que Thor no sintiera nada al salvarlos junto con Asgard? Y el susodicho estaba con una sonrisa que era tapada por su capa. Finalmente, un rival que podía aguantar su primer golpe serio. Zeus, me pregunto la razón. Diría el padre de los dioses acariciando su barba y mirando de reojo hacia donde estaban las valquirias. Universo, God of War diagonal periodo, antes del comienzo del juego diagonal ubicación, Asgard. Odín, en serio. A él solo le interesa que alguien le dé pelea. Heimdall,
Bueno, el de la pantalla evidentemente es más fuerte que el nuestro, pero creo que este también está interesado en pelear con alguien. Y Heimdall estaría en lo cierto, ya que el Thor de este universo solo quería encontrar a Kratos y matarlo por haber matado a sus hijos. Dentro de la pantalla. Al ver la sangre en su pecho, Thor la tocaría, pero en lugar de asustarse, este solo se emocionaría. Lubu, hey, eres muy bueno. Thor, bastardo, ese poder es un desperdicio en un humano como tú. Así, los dos levantarían sus armas y Lubu se emocionaría tanto que comenzaría a recordar su pasado. Drak, según los registros antiguos de los Tres Reinos, Lubu nació en una tribu mongola, aunque la veracidad de esto aún no está confirmada. A los 5 años ya había logrado, por mano propia, matar a un lobo alfa. En ese momento, Lubu se dio cuenta de que había superado a los de su clan, tomó un caballo y emprendió un viaje para volverse el más fuerte. Viajó por todo el continente euroasiático en busca de un oponente digno. Así se vería como Lubu, ahora adolescente, viajaba en un caballo. Drak, y todo lo que se topara por su camino terminaba aniquilado. Se sabe que, con 16 años, ya podía matar a un oso negro con sus meras manos. Y así siguió durante años, hasta que un día, en medio de su viaje. Así se vería como un Lubu adulto cabalgaba entre una guerra y mataba a quien se pusiera frente a él. Drak, el nombre Lubu ya era conocido en todo el reino y, debido a eso, el número de sus seguidores aumentaba gradualmente. Y así, después de 30 años, Lubu llegó al final de su viaje. Y en ese momento, él se dio cuenta, que debajo de los cielos, no había nada ni nadie más fuerte que él. Ahora se vería a un Lubu siendo retenido y llevado a una horca. Drak, los registros afirman que, después de una batalla contra Cao Cao, Lubu fue derrotado, capturado y tomado como prisionero. Se dice que lloró tan fuerte que resonó por todos los lados mientras suplicaba por su vida. Aunque no sabemos la historia real, ya que la historia siempre está contada desde el punto de vista de alguien, la realidad es que Lubu lloraba, por el aburrimiento. Después de darse cuenta de que su fuerza era incomparable bajo los cielos, cayó en desesperación. Lubu, hey, solo dens prisa, vale. Ahora regresaríamos a la arena de combate, donde los dos guerreros chocarían sus armas con sonrisas en la cara. Finalmente, habían encontrado a un rival digno para ser su oponente. En un palco, Zeus, que miraba pensativo la batalla, sería abordado por su sirviente personal, Hermes, uno de los 12 dioses del Olimpo. Este le preguntó qué pasaba, y Zeus le diría que era imposible que un humano pudiera herir a un dios, más aún que un arma humana pudiera resistir los golpes de Mjolnir. Mientras él pensaba, un pensamiento le vendría a la mente y vería hacia dónde estaba Branghild, que al notar su mirada, sonreiría con malicia. Ahora regresaríamos al momento en que Branghild le enseñaba a Gair quién sería el primer combatiente. Mientras ella le decía que era una mala idea, le recordaría que los humanos no podían herir a los dioses. Branghild le diría que eso era cierto, pero ¿qué pasaría si ellos tuvieran armas divinas? Nos llamaste, querida hermana. Así, Gair voltearía y vería que todas sus hermanas, las 11 valquirias, se habían reunido. Gair se sorprendería, ya que en total las 13 valquirias no se habían juntado en mucho tiempo. Mientras ella les preguntaba por qué las había llamado, una se acercaría, esta siendo la cuarta hermana valquiria, Randgris. Y le preguntaría si podía usar su cuerpo, a lo cual ella aceptó. De regreso en la batalla, los combatientes chocarían sus armas y la lanza de Lubu comenzaría a brillar con un tono verde, y el cuerpo de Randgris se haría presente, siendo este como un fantasma que salía de la lanza. Drak, el cuerpo de una valquiria puede tomar forma de un arma humana, lo que significa que la humanidad puede tener armas divinas. Este poder se llama Volán, la combinación del alma de una valquiria y un humano. Fuera de la pantalla. Ante la revelación del pasado de Lubu, muchos se sorprendieron, que a tan corta edad ya pudiera matar era impresionante, pero lo que más los dejó boquiabiertos fue ver que eso no lo emocionaba. El hecho de que se dejara colgar solo por aburrimiento, al no encontrar a alguien que le diera una buena batalla, fue impactante. Cuando Zeus preguntó cómo un arma humana podía dañar a un dios,
La revelación de que el arma de Lubu era en realidad una valquiria dejó a todos pasmados. El volán, una habilidad tan impresionante como peligrosa, permitía combinar el alma humana con la de una valquiria para crear un arma divina. Universo, Suumatsu no Valkyrie diagonal periodo, antes de la decisión del Consejo de Valhalla diagonal ubicación, auditorio de Valhalla. Dios Random, ¡ey, eso es trampa! Varios dioses menores comenzaron a reclamar, alegando que era injusto darles tal poder a los humanos. Louki, ¿en serio creen que con una simple ayudita podrán vencer a los dioses? Odín, patético. Zeus, jo, si los humanos quieren usar armas divinas, déjenlos. Los dioses podemos con eso. Dentro de la pantalla. Entre golpe y golpe, Lubu atacaría los guantes de Thor. Drak, ¿saben algo sobre las valquirias? Sus nombres tienen significado, y el de Randgris es la rompeescudos. Así, el guante derecho de Thor explotó, dejando a todos los dioses impactados. Desde su palco, Brunilda sonrió al ver a Lubu tomar la delantera. Mientras Thor aún estaba sorprendido, Lubu no le daba descanso. La humanidad coreaba su nombre con fervor, y Hermes explicaba el concepto del volán a Zeus, quien se emocionaba tanto que decía no haberse sentido así desde el Big Bang. En la arena, Lubu obligaba a Thor a soltar su martillo y lo atravesaba en el hombro con su lanza. Mientras el dios retrocedía, un humano en las gradas notó que algo soltaba humo. Todos dirigieron su atención hacia Mjolnir. Drak, según las leyendas, Mjolnir es el arma más poderosa, capaz de destruir el mundo. Se decía que los guantes Harngreipr eran para proteger al dios, pero la verdad es otra, eran para proteger a Mjolnir del poder del dios, hasta que despertara. Mjolnir comenzó a soltar vapor, rompiéndose para revelar venas y latidos como los de un corazón. Thor lo tomó con una mano, como si nada. Thor, humano. Lubu, no. Tengo una petición para ti. Tomó posición. Thor, no te mueras ahora. Mientras todos esperaban el próximo movimiento de Thor, Brunilda recibió un mensaje en su teléfono que disparó su emoción. Una foto revelaba quiénes serían los dioses que lucharían en las próximas rondas. Nota, para mantener el misterio, solo se revelarán los dioses. Los humanos serán secretos para todos los universos. Fuera de la pantalla. Al ver cómo Mjolnir parecía estar vivo y cómo Thor lo levantaba con una mano, muchos sintieron un escalofrío. Universo, Avengers, era de Ultron diagonal periodo, después de la entrega de pantallas diagonal ubicación, Torre de los Vengadores. Tony Stark, wow, eso fue inesperado. Bruce Banner, ese Mjolnir parece estar vivo. Thor, bueno, no estás tan equivocado. Clint, ¿a qué te refieres? Thor, Mjolnir tiene conciencia propia. No puede moverse por sí solo, pero, puede hacer algunas cosas. Muchos lo miraron sorprendidos. ¿Acaso podía escuchar o pensar por sí mismo? Dentro de la pantalla. En el palco de los dioses, Hermes mostraba la lista de los dioses que participarían, y uno de ellos se emocionaba al ver su propio nombre. En la arena, Thor lanzó su martillo con gran fuerza. Lubu logró esquivarlo por poco. Al reincorporarse, intentó contraatacar, pero no vio venir el regreso del martillo. Rápidamente usó su lanza para detenerlo, pero Thor lo recuperó en el aire, usándolo para girar y propinarle un potente golpe a Lubu. Una nube de polvo cubrió la arena. Cuando ésta se disipó, se vio que Lubu había detenido el golpe, pero su estratega notó algo, las piernas de Lubu se habían roto por la fuerza del impacto. Sin poder moverse, Thor levantó su martillo para terminar el combate. Justo entonces, el sonido de cascos retumbó en la arena. El caballo de Lubu salió de la puerta humana corriendo hacia su amo. Los soldados y aliados de Lubu lo animaban, y él, con toda su voluntad, se levantó y montó. Alejándose de Thor, Lubu tomó su lanza por la punta. Su estratega se emocionó al reconocer esa postura, una técnica legendaria, capaz de partir los cielos. Mientras su caballo se acercaba, Thor también se preparaba. Ambos sonreían con sinceridad, sabiendo que quien saliera vivo de ese choque sería el más fuerte de toda la historia, humana o divina. Cuando los ataques chocaron. Al final.
Lu Bu perdió. Su lanza se quebró, su brazo derecho cayó. Viendo que el otro brazo estaba destrozado, él mismo lo arrancó. Luego, con una patada, le indicó a su caballo que siguiera avanzando. Avanzó hacia Thor con una sonrisa infantil, finalmente había encontrado un rival digno. Thor, con una expresión vacía, le dio un golpe que le arrancó la cabeza, otorgando la primera victoria a los dioses. Heimdall, la primera ronda del Ragnarok acaba de terminar. Y el primer punto va para los dioses. Thor vs Lu Bu diagonal duración, 16 minutos 18 seg. Técnica decisiva del combate, Heimdall de Thor diagonal ganador, Thor. Los dioses celebraban, seguros de que la humanidad no tenía oportunidad. Mientras Thor regresaba por la puerta, vio cómo el caballo de Lu Bu lo llamaba. Su ejército entero entró en la arena. Los aliados de Lu Bu bebían en su honor, y su ejército desafió a Thor, prefiriendo morir a pasar la eternidad sin su general. Thor, cumpliendo su deseo, lanzó un ataque devastador. Todos murieron, pero lo hicieron con sonrisas, sabiendo que irían con su general a donde quiera que estuviera. Fuera de la pantalla. Al ver que Lu Bu terminó perdiendo y que los dioses ganaron la primera ronda, la humanidad de miles de universos bajó la cabeza al ver que estaban a un paso de su exterminio. Tal vez ni era su mundo, pero saber que eso podría pasarles, los aterraba. Dentro de la pantalla. Drak, vaya, pero qué pena, al final los dioses tienen el primer punto. Pero hey, todavía tienen varias rondas para remontar. De todos modos, sigamos con esto, a ver qué les muestro ahora. Así, Draktal se pondría a pensar en qué podía mostrarles. Oye, ¿dónde tengo que dejar esto? Ponlo donde sea. Ayúdame con esto primero. Al ver que quien fuera que estaba llevando la caja donde se encontraba Draktal la dejaba sola, él aprovecharía para abrirla y ocultarse en una esquina oscura, donde su cuerpo se camuflaba con las sombras. Drak, MMPH. Saben, esto me da una idea. Ok, entonces. ¿Qué pasa cuando una historia que todo el mundo conoce toma un giro inesperado? Tal vez no reconozcamos a los personajes, y la historia tenga cambios. Pero ¿qué pasa cuando esos cambios son malos? Digamos que. Érase una vez, una historia que salió terriblemente mal. Tiempo antes de la reacción, 3 horas. Fuera de la pantalla. Al oír lo que dijo Draktal, muchos comenzaron a pensar en eso. El multiverso tenía muchas posibilidades, y eso significaba que debía existir alguna donde las cosas salieran realmente mal. Pero imaginarse una que saliera terriblemente mal. Eso los comenzó a aterrar. ¿Qué tipo de universo verían? Fin del capítulo.